distinguidos, es un honor estar aquí hoy para hablar sobre un tema de suma importancia en la historia política y social de nuestro país, que es el tema de gobierno liberal. A continuación, mi equipo y yo les vamos a presentar este tema. Bien, las formas de gobierno son sistemas estructurales y organizativos mediante los cuales las sociedades humanas dirigen y administran los asuntos colectivos. A lo largo de la historia se han desarrollado diversas formas de gobierno, cada una con características y principios que reflejan la cultura, los valores y las necesidades de la sociedad que las implementa. El liberalismo como ideología política ha sido una fuerza transformadora desde su aparición en el siglo XVIII. Su énfasis en la libertad individual, los derechos humanos y la igualdad ante la ley ha moldeado las democracias modernas y ha promovido la justicia y el proceso social. En un contexto histórico, el liberalismo se ha manifestado en diversas formas y ha enfrentado numerosos desafíos, adaptándose y evolucionando con el tiempo para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad. Pero bien, nos preguntamos, ¿qué es el gobierno liberal? El gobierno liberal se caracteriza por promover la libertad individual, los derechos civiles y políticos, la igualdad de oportunidades para sus ciudadanos. Generalmente un gobierno liberal se enfoca en limitar la intervención estatal en la vida de las personas, fomentando la economía del mercado, la competencia y la iniciativa privada. Los gobiernos liberales también suelen defender la separación de poderes, la democracia representativa y el respeto por los derechos humanos. Pero ¿cuál es el origen de este? El gobierno liberal tiene sus raíces en la Ilustración del siglo XVIII, un movimiento intelectual que abogaba por la libertad individual, la razón y la igualdad. Surgió en su oposición de las monarquías absolutas y defendía la limitación del poder del gobierno, en favor de los derechos individuales y la libertad de expresión. Filósofos como John Locke, Montesquieu, Rousseau contribuyeron con ideas claves que sentaron las bases del pensamiento liberal. A continuación, mi compañera. Bueno, a continuación les voy a dar la separación de poderes en un sistema liberal. Tenemos tres. El primero es el poder legislativo, que su función es crear y modificar las leyes. Bueno, sus características está ejercido por un parlamento o congreso. Sus miembros son elegidos por los ciudadanos
aprueba el presupuesto del Estado y también controla al Poder Ejecutivo. El segundo tenemos el Poder Ejecutivo, que su función es aplicar las leyes y administrar el Estado. Sus características es ejercido por un presidente o junta de gobierno o primer ministro. Es elegido por el pueblo o por el Poder Legislativo. Bueno, también nombra a los funcionarios públicos y dirige la política exterior. El tercer punto tenemos el Poder Judicial, que su función es interpretar y aplicar las leyes. Sus características es ejercido por jueces y tribunales. Garantiza la protección de los derechos individuales y también resuelve conflicto entre el Estado y los ciudadanos. Bueno, ahora hablaré sobre Estado de Derecho. El caso del Estado peruano, bueno, la estructura del Estado de Derecho se basa en Constitución, que establece la separación de poderes entre el Ejecutivo, ya sea el legislativo y el judicial. Esta separación de poderes garantiza un sistema de control y equilibrio que previene la concentración de poderes en una sola instancia y promueve la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del gobierno. Además, la Constitución reconoce y protege una serie de derechos fundamentales en los ciudadanos, como el derecho de la vida, la libertad, la igualdad ante la ley, entre otros que deben ser respetados y garantizados por las autoridades. Siguiente, chicas, por favor. Protección de los derechos individuales. La protección de los derechos individuales es esencial para garantizar la dignidad, la libertad en cada persona. Esto implica que los derechos básicos, como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y muchos otros, sean respetados y por las autoridades y la sociedad. Asimismo, protegen esos derechos. Es importante contar con mecanismos efectivos de aplicación y vigilancia para asegurar que se respeten en la práctica. Los derechos humanos en un gobierno liberal. En un gobierno liberal, los derechos humanos son un pilar fundamental centrados en la protección y promoción de la libertad y la igualdad de todas las personas. Ahora les detallo algunos principios claves relacionados con los derechos humanos en un contexto de gobierno liberal. Como primer punto tenemos la libertad individual. Es la protección de las libertades individuales. Es muy esencial. Esto incluye la libertad de expresión, de asociación, de religión y de prensa. Como segundo punto tenemos la igualdad ante la ley. Todos los individuos deben ser tratados por igual ante la ley sin discriminación por razones de raza, género, orientación sexual, religión, origen o cualquier otra característica. Como tercer punto tenemos los derechos civiles y políticos. Un gobierno liberal protege los derechos como el derecho al voto, a un juicio, a la privacidad y a la seguridad personal. Siguiente, por favor. Ok, como cuarto punto tenemos los derechos económicos y sociales. Aunque varía entre distintas interpretaciones del liberalismo, muchos gobiernos liberales también abogan por ciertos derechos económicos y sociales, como el acceso a la educación, a la salud y condiciones de trabajos dignas. Como quinto punto tenemos la protección contra el abuso al poder. Los gobiernos liberales implementan sistemas de controles y equilibrios
para proteger el abuso de poder y garantizar que ningún individuo o grupo tenga demasiado control. Y por último, tenemos la transparencia y rendición de cuentas. La transparencia en la administración pública y la rendición de cuentas son esenciales para un gobierno liberal, ya que esto permite que los ciudadanos estén informados y puedan exigir responsabilidades a sus gobernantes. Siguiente, por favor. Un gusto con todos, yo soy Alison Angelet Lira y les voy a hablar sobre el tema de la participación ciudadana y otros. ¿Qué es la participación ciudadana? En el Perú se refiere al conjunto de mecanismos, procesos y actividades mediante los cuales los ciudadanos pueden involucrarse en la toma de decisiones, supervisión y evaluación de las políticas públicas y acciones gubernamentales. Este concepto abarca una variedad de formas de participación que buscan fortalecer la democracia y mejorar la gobernabilidad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Consultas y referendos. Los referendos son un mecanismo directo de participación donde los ciudadanos pueden votar sobre asuntos específicos, por ejemplo, el referéndum de 2018, que se incluyó preguntas sobre la reforma del sistema de justicia y la no reelección de congresistas, reflejando la voluntad popular en decisiones claves. Siguiente, por favor. Organizaciones de base. Las organizaciones comunitarias y de base permiten a los ciudadanos influir en las políticas locales y nacionales. Los ejemplos incluyen comités de vigilancia, asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, como las ONGs, que abogan por los derechos humanos, ambientales y sociales. Siguiente, por favor. Participación en políticas públicas. Mediante audiencias públicas y mesas de diálogo, los ciudadanos pueden expresar sus opiniones y colaborar en la formulación de políticas públicas. Estos espacios buscan asegurar que las políticas reflejen las necesidades y deseos de la población. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre la democracia representativa. La democracia representativa, por otro lado, se basa en la elección de representantes que toman decisiones en nombre de los ciudadanos. En Perú, este sistema incluye varias características. Siguiente, por favor. Ahora, las elecciones periódicas para presidente, congresistas y autoridades locales son un pilar de la democracia representativa. A través de ella, los ciudadanos eligen a sus representantes, quienes esperan que actúen en su interés. Siguiente, por favor. Los partidos políticos son intermediarios cruciales entre la ciudadanía y el gobierno. En Perú, aunque existen numerosos partidos, el sistema partidario ha sido históricamente fragmentado, lo cual a veces ha dificultado la formación de gobiernos estables y coherentes. Siguiente, por favor. Y por último está el control y fiscalización. El Congreso de la República tiene funciones de control y fiscalización sobre el Ejecutivo, asegurando un equilibrio de poder y promoviendo la transparencia y rendición de cuentas. Esto incluye la interpelación de ministros y la formación de comisiones investigadoras. Siguiente. Bueno, eso sería todo por esta exposición. Muchas gracias por su atención.